Conversamos con Juan Cheput, candidato al Congreso por Perú Posible y vocero de su partido. Bienvenido. ¿Cómo estás, Zenaida? Un placer conversar contigo. De igual manera, ¿por qué otra vez? ¿Por qué Alejandro Toledo cree que en esta ocasión puede hacer un mejor gobierno? Bueno, nosotros hemos visto que a lo largo de estos 5 años hay una agenda pendiente que es necesario continuar. No se apuraron, no la terminaron. No, nosotros dejamos las bases como para que este gobierno impulsara una serie de reformas que hicieran sostenible el desarrollo. Pero tal y como vemos en la actualidad la economía nacional, pues podemos asegurar que lo único que existe es una inercia que estamos viviendo del impulso de los precios internacionales, de los minerales, entre otras cosas, y no se han hecho reformas sustantivas, ¿no? ¿Qué reformas dejaron ustedes en camino que Alan García no continuó? Bueno, la reforma del sector público, que fue saboteada por la Comisión de Administración Pública del Congreso de la República, la reforma laboral, ante la cual el propio presidente Alan García, cuando yo la impulsaba, cuando era ministro de Trabajo, dijo que era una reforma criminal. Bueno, hemos visto que han pasado estos 5 años sin que hayan hecho absolutamente nada. Luego una reforma que tiene que ver con la educación, no solamente limitada a remodelación de edificios escolares, sino que tenga que ver con contenidos, es decir, qué es lo que se enseña, con remuneraciones para que el sector magisterial esté adecuadamente asalariado, y también con una actualización permanente de los profesores. Nada de eso hemos visto. ¿No se está actualizando los profesores? ¿No están dando ahora examen para ingresar a la carrera? Lo que estamos viendo es que se negocian los exámenes. Lo que hemos visto en las últimas horas es de que los dirigentes de las UGELes están negociando y lamentablemente los profesores están en estos momentos confundidos, ¿no? ¿Cómo lo harían ustedes? Bueno, nosotros en primer lugar capacitaríamos y aumentaríamos las remuneraciones. El presidente García ha dicho, por ejemplo, de que primero es la capacitación. Sin embargo, en las aulas de capacitación no hay profesores. ¿Por qué? ¿Y por qué no hay profesores? Porque ellos tienen que estar saltando de un lugar a otro para poder conseguir el pan para llevar a sus casas, porque las remuneraciones son bajas. La remuneración es nuclear en cualquier reforma educativa, y eso lo dice el mismo Michael Porter. Pero la remuneración, el aumento a los profesores, tiene que ir acompañado de una capacitación. Y como consecuencia de la capacitación, la evaluación. Capacitación sin evaluación es un binomio que solamente se integra en un contexto de revolución educativa. Es decir, ¿mejorarían lo que está haciendo este gobierno? Yo creo que haríamos las cosas de manera distinta. Aparte de mejorarlos, ¿en qué sentido? Simplemente en un contexto mucho más amplio que involucre a profesores, alumnos y también obviamente a la ciudadanía en general. Porque hay una cosa que tenemos como mala costumbre en el país. Lo que hizo el gobierno anterior no me interesa, yo rehago o recomienzo otra cosa. Se han dado pasos en educación, algunos interesantes. Hay profesores que están ganando 3.000 soles porque se lo ganan, porque han resultado siendo los mejores. Mira, eso no es bueno. Zenaida, nosotros quisiéramos reconocer de que este gobierno realmente ha hecho una mejora en el sector educativo. Por lo menos un paso. Pero tenemos que ver lo siguiente. En primer lugar, el que duplica el sueldo de los profesores es Alejandro Toledo. El actual gobierno también aumenta en el sector educación, pero a la plana administrativa. Por eso los profesores se quejan. ¿Por qué no? Pero la plana administrativa, solamente los profesores es que la plana administrativa otros... es más política que académica. La plana administrativa cambia muchas veces con los gobiernos de turno, mientras los profesores, los que estudiaron, los que se formaron para ser profesores, tiene que ver con lo académico, con los colegios, con las escuelas. Los otros, los directores de las unidades de educación, son colocados por el poder político de turno. Y hay casos en los cuales algunos de ellos están ganando 6.000, 8.000 soles, pero ellos son administrativos y obedecen a la confianza política. Ustedes lo sacarán. No hemos dicho eso. ¿Sí, no? Lo que estamos diciendo es de que tiene que haber una meritocracia, no solamente en la parte académica, sino también en la parte de la administración pública. Tendrán que sacar a quienes tendremos que evaluar. Tendremos que evaluar, que estén ganando exageradamente. Pero fundamentalmente tendremos que evaluar para ver aquellas personas que se han comportado de manera correcta, pues obviamente tendrán que seguir adelante. Y aquellas que están involucradas, por ejemplo, en negociaciones de los exámenes, como se ha dicho en algunos medios de comunicación en los últimos días, pues obviamente ellos mismos están abriendo la puerta de salida. Yo le preguntaba, le decía, ¿por qué Toledo nuevamente quiere ser presidente? ¿No hizo un mal gobierno? El país creció sostenidamente durante sus años de gobierno, pero no distribuyó como pudo haberlo hecho. Es ¿verdad? que esa es una falacia. Se demoró en la distribución. No es así, Zenaida, y ¿Qué te voy a hizo explicar en por qué. distribución? La primera etapa es el crecimiento económico. Y el crecimiento económico es algo que se inició con Alejandro Toledo. ¿Cierto? Una segunda etapa... ¿Hasta cuánto crecimos con Toledo? Hasta 8%.
con 6% ya tenía que haber empezado la redistribución. Lo que pasa es que nosotros partimos de una parte negativa del PBI. Cierto. Y pero es más creciendo difícil. 8%, no había es así, redistribución. porque la deuda era tan Los pobres grande, no esperan, por eso es que tenemos un crecimiento, pero con malestar social. Lo que sucede es que la deuda era tan grande que eso es lo que tienen que entender, y entiende la mayoría de la población, por eso lo favorece en las actuales preferencias electorales. Cuando nosotros llegamos al poder, a diferencia de Alan García, que encontró la billetera llena, nosotros la encontramos con deudas. Ni siquiera estaba en cero. Había una profunda recesión motivada porque los inversionistas se habían ahuyentado de un país en el cual los negocios se hacían a través de contactos directos con el gobierno, como demostraron los Vladivideos. Entonces se fueron los inversionistas. Empezó con Paniagua, es justo decirlo, Paniagua empezó el proceso de reconstrucción y de una manera muy notable, que algún día el Perú político, el Perú en general tendrá que reconocer, y continuó Alejandro Toledo. Alejandro Toledo partió de un PBI de 0, entonces lo llevamos de 0 a 8, y en la actualidad el presidente García encuentra esa inercia, y a partir de esa inercia, ¿qué es lo que hace? En lugar de redistribuir, no redistribuye absolutamente nada. Yo creo que los ricos son más ricos y los pobres más pobres. Y te doy un solo dato. Qué pena, ¿no? Pero con Toledo eso no se revirtió. La brecha no ha dejado de agrandarse. Te doy 3 datos. Al contrario, sigue agrandándose. Te doy 3 datos. Más ricos, más pobres, más pobres. Te doy 3 datos que permiten demostrar que con Alejandro Toledo sí se empezó ese proceso de reconstrucción del tejido social. Se duplicó el sueldo a los profesores, se aumentó el sueldo a las enfermeras, se aumentaron las propinas al personal de tropa, también se benefició a gran parte del sector de la administración pública, y el sueldo mínimo se aumentó en 4 oportunidades. Con este gobierno, a pesar de tener mucho más dinero que el gobierno anterior, no le duplicó el sueldo a los profesores, no le aumentó ni un sol a las enfermeras, no aumentó el rancho de tropa, y el sueldo mínimo solamente lo aumentó en 2 oportunidades, la última de las veces en 30 soles.